Bueno, pues hoy en Mentes en Equilibrio estoy muy emocionada porque he invitado a Ricardo y a Sebastián de la Perceptiva a hablar de, pues, esta deconstrucción y esta redefinición de las narrativas de masculinidad, el hecho de redefinir los valores y roles asociados a las masculinidades. Así que chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por este tiempito, cada uno desde el lugar del mundo en el que está. Me encantaría que se presenten. Bueno, empiezas tú, amigo, te presento a ti. Nada, no, empezá vos, Sebas. Empecemos con esa voz. Sí. ¿No? Bueno, ¿No? yo soy Sebas, soy Sebastián, soy ecuatoriano, pero estoy viviendo en Argentina ya hace unos 10 años. Yo estudié sociología, así que soy sociólogo y la verdad que, bueno, muchas gracias por este encuentro de mentes en equilibrio. Me parece que ahí tenemos justamente un lindo tema también como para empezar a entrar en calor de cómo está nuestra mente, ¿no? De qué manera nosotros tenemos la calidad de nuestros pensamientos y creo que también poder co-crear esto es lindo. Así que a ver, Richie, en dónde está? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy Ricardo, me pueden decir Richie, normalmente me presento como Richie, o más amistoso. Y soy colombiano, soy medio argentino también, ahora medio mallorquí porque vivo en Mallorca hace un tiempito y bueno, básicamente soy migrante, digamos que esa es mi identidad más presente, ¿no? De muchas partes. Ujú, Y además de eso, ¿no? Como también soy psicólogo, es como mi base profesional de a lo que me dedico también gran parte de mi tiempo, a hacer psicología clínica, pero también vengo de la base más comunitaria, ¿no? Vengo también de mucho trabajo como psicólogo social comunitario, ¿sí? Es como dos partes mías de mi identidad profesional, por así decirlo. Pero además de todo esto, y que es lo que nos convoca un poco no, lo que nos convoca a Sebas y a mí, que nos ha hecho esta invitación, vos, Irene, a poder participar de este espacio, y es como la afición que tenemos a nivel personal y también a nivel profesional sobre las masculinidades, ¿no? Como tenemos ese bichito que nos picó hace tiempo y eso también le da, bueno, vamos a presentar, además de presentarnos como personas, presentamos como el proyecto que empieza como una amistad entre Sebas y yo, que es como lo que nos convoca, ¿no? Un poco como varones a juntarnos y no hablar de otras cosas, salirse un poco de la tangente de lo que hablan los varones y empezar a hablar de otras cosas y generar nuestro espacio de cuidado. Yo creo que por ahí empieza a aparecer un poco como este interés por el tema de las masculinidades, ¿no? Como nuestro espacio de encuentro para hablar de cómo nos sentimos, de profundizar desde otros lugares, ¿no? Y así, de a poco se fue armando lo que hoy llamamos legado masculino. Ese es el nombre del proyecto, nuestro conjunto, ¿no? De Sebas y mío, que hemos creado. Ahora, cada uno tiene un proyecto aparte ujú. que hemos juntado, ¿no? Por un lado está el mío, que es la perceptiva, ya hablaremos después de cada proyecto, y está Crea Salud, que ahorita Sebas contará sobre su proyecto, ¿no? Y por qué de repente, pues, nos juntamos para crear una cosa en particular que hoy se llama legado masculino, ¿no? Así que bueno, un poco con esa intro va apareciendo el tema de las masculinidades. Qué lindo, me encanta. Y por supuesto me encantará que al final platiquen un poquito de tanto sus proyectos individuales como el delegado masculino, que es el conjunto. Qué bonito también que esta necesidad y este anhelo de vulnerarse y de compartirse y de abrirse desde un lugar diferente, entiendo como migrantes, ¿no? También como esta necesidad que surge en quien migra y se va de casa, les ha llevado a conectar tanto personalmente como profesionalmente y ampliar lo que encontraron en este vínculo hacia otros hombres. Me encanta, me encanta. Y también me encanta la sincronicidad de que los tres somos migrantes y de que los tres hemos vivido en la bella Argentina. Ah, vos también estuviste en Yo Argentina. viví en Argentina, en Buenos Aires, y ahí conocí a Yael, y es que este mundo es muy Ah, pequeño y todo el mundo necesita llegar en algún punto de sus vidas a Argentina.
Así que sí, sí, también viví la experiencia, en mi caso porteña, y me dejó mucho. Así que bueno, encantada de tenerles por acá. Y bueno, a ver, primero una breve introducción y luego me planteaste una dinámica que me encantó y que haremos en este video que nunca hemos hecho en Mentes y en una de esas hasta inauguras un espacio, Ricardo. Pero Vamos bueno, a ver si funciona. la idea central de este video es que hablemos de esta crisis identitaria de los hombres, ¿no? Que veo mucho que están como confundidos entre el hombre que les pedían que fueran hace unos años, hace unas décadas, y el hombre que les están pidiendo que sean ahora, ¿no? Y como esta transición desde estas masculinidades heridas por estas narrativas, ¿no? Patriarcales. Pues ahora yo creo que la invitación de una autoescucha, ¿no? Que les lleva pues a conectar con sus necesidades emocionales, que les lleva y les empuja, que yo creo que es lo que da miedo a vulnerarse, ¿no? Y cómo pues esto les está llevando, por un lado, sí, a un desafío tanto individual como relacional, que también es un tema que me encantaría tratar, pero que también es una invitación que puede llevar a vivirse desde un lugar más amable, desde un lugar más flexible, y que bueno, ese entiendo que es la intención que ustedes tienen con sus proyectos, por eso me ha encantado invitarlos. Y bueno, también otra de las cositas antes de empezar la dinámica es tanto en lo profesional como en lo personal, de mi lado, ¿no? Como mujer, pues comparto con tanto pacientes como amigas como familiares esta sensación de que anhelamos mucho vincularnos, pero que nos estamos topando con una dificultad porque no estamos encontrando cómo sintonizar con los hombres, ¿no? Y está esta sensación de, no, pues lo voy a decir tal cual lo decimos, ¿no? Pues para como está el mercado, pues mejor sola, ¿no? Y entonces digo, no, o sea, no va por ahí, creo que esa no es la solución, sino más bien la solución es empezar a compartir lo que estamos sintiendo de un lado y otro, mujeres y hombres, empezar a hacer reflexiones y debates que nos permitan entender lo que cada quien está atravesando, ¿no? Entonces, bueno, gracias por venir acá a empezar a generar estas discusiones y estas reflexiones conjuntas. Y bueno, Sebas, digo, Ricardo, ¿cómo fue tu idea? Pues explícanos la dinámica para este video, me encanta. A ver, la dinámica es que hay varios, en el medio, detrás de bambalinas, pues hay un cruce de varios temas, ¿no? Nos aparecen un montón de temas y también dentro del entusiasmo de que nos den un espacio de poder hablar de las masculinidades, porque en broma a veces hacemos, con el respeto de la comunidad de los testigos de Jehová, hacemos como la broma de que parecemos estos testigos que van casa por casa y hablan de algo que es que nadie quiere escuchar, que menos los varones, ¿no? Por lo menos las chicas dentro de todo su movimiento, ¿no? A nivel social, a nivel mundial, pues claro, encantadísimas de escucharnos. Ahora, los varones es complicado. Entonces, medio que nos sentimos en ese ejercicio, y ahora no sé por qué estaba diciendo la broma, pero, eh, estábamos en el juego, esto, bueno, varios temas, son muchos temas, ¿no? Entonces, en ese entusiasmo de compartirlos, pues el juego consiste en, no podemos hablar de todo, entonces vamos a hacer como un stop. Mira, Eh, em, Ustedes vamos a contar, ¿cierto? Y yo en la lista, que tengo varios de los temas, usted, no sé, vos si quieres Irene o Sebas, dice stop, yo paro, y en el lugar que caiga, pues abrimos ese tema y creo que de ahí podemos ir tirando del hilo porque obviamente todo está conectado, ¿no? Muchísimas cosas están muy conectadas con lo que hemos ido charlando. me fascina, me fascina. Vamos, entonces. Usted me dice, Venga, Que el azar entonces sea también parte de justamente de lo que estamos haciendo hoy, que es un encuentro azaroso de tres mentes en desequilibrio o en equilibrio, no sabemos. en intento Así de que equilibrio. vamos a pensar ahí, entonces Richie empiece y yo te digo stop, entonces. Empieza Venga, a mover, a mover, a mover, a dale, mover, a dale. Es mover. una lista, así que voy a ir a mover de lado para lado, de arriba para arriba, y Dale, donde me digas, vamos, vamos, voy a cerrar los ojos. vamos, vamos, vamos. Stop. Bien. Wow, bueno. Relación con la salud. me encanta. Ya, ahí Vale, empezamos fuerte. vale. ¿Ustedes qué ven un poco? ¿Con qué se encuentran? em,
Me sale un poquito de introducir, vi un documental que se llama The Mask We Live In, que habla sobre cómo el hombre termina por el trauma, por las vivencias, por la carencia afectiva, apegándose a comportamientos que son muy masculinos, ¿no? Pero que son pues muy contraproducentes para ellos, ¿no? Tema alcohol, tema drogas, ¿no? O como tema mostrar esta hombría y cómo eso va en contra de mí, ¿no? Y también me sale, se los voy a plantear así y ya los dejo platicar, que algo que veo mucho en las parejas y que viví en mi relación, pues una de mis relaciones largas, fue Ujú. como esta postura del hombre que no necesita ir al médico o que posterga ir al médico o que va al psicólogo hasta que tiene ataques de ansiedad. O sea, como este postergar, esta sensación, no lo sé, si yo lo leo como de debilidad o como de ser ayudado o ser cuidado, ¿no? Y lo he visto en pacientes, como esta misma frustración de es que no se cuida, es que no va al médico, es que yo le tengo que hacer la cita, es que tengo que estar atrás de él, ¿no? O veo como, sí, como esta, lo que les decía, ¿no? Que nos sentimos desconectadas, como esta falta de sintonía o de balance entre el autocuidado que yo tengo a nivel físico, mental y emocional y el cuidado que tiene mi pareja, ¿no? Que desde que no va al gym, no va a terapia, no se hace análisis anuales, etcétera. Dejo esas dos cosas que yo veo, los dejo hablar y ya debatimos. Mira, yo creo que ahí podemos empezar. Si quiere, Richie, yo empiezo con el tema del cuidado, que es un poco más lo que estoy ahí investigando, hablando, y después, si quieres, para no perder el hilo, vamos con la segunda parte que me gustó esto del alcohol y las drogas, que también son temas que con Richie venimos trabajando justamente, ¿no? Ujú, Pero yo creo que el tema de la salud es un tema que tenemos que tener mucho cuidado porque ahora, actualmente en las redes sociales, y estoy un poco harto de eso, se ven muchas masculinidades que te dicen, bueno, te tienes que levantar a las 5:30 de la mañana o 4:30 de la mañana, después tienes que hacer ejercicio, después tienes que meditar, después tienes que leer, después tienes que, o sea, empieza a ser una exigencia y un nuevo mandato que termina homogeneizando y estandarizando una nueva masculinidad que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver con la disciplina y que tiene que ver como ser un guerrero de la puta madre para realmente estar fuera y lejos del alcohol y las drogas, porque si no eres un perdedor, ¿no? ujú, Entonces me parece que esa tendencia que se ve en las redes sociales y que también hay un montón como de hombres que están como buscando justamente como tonificar su cuerpo y también como tener esa disciplina, que justamente lo que más aleja es de la sensación sensible del cuerpo. O sea, ¿a qué me refiero de sensible del cuerpo? Que no tenemos como sociedad en general una búsqueda de salud más desde un rol más activo, ¿no? Hay tres maneras del cuidado, ¿no? Está el autocuidado, como bien dijiste, que tiene que ver, bueno, como un poco de qué manera me cuido, cómo me alimento, cuáles son mis rutinas, cuáles son como mis hábitos, que están muy bien, pero que hay que tener cuidado en no caer como en el individualismo, y la pura verme el ombligo y ya está, sino más bien ir por los otros dos componentes del cuidado que son dejarse cuidar y ujú, ser cuidado, ¿no? ¿Y a quién cuido yo? O sea, yo me puedo dejar de cuidar y también puedo cuidar a otros, ¿no? Entonces, que esos son los dos fenómenos que son importantes que estén en interrelación perpetua, ¿no? ujú, Y como nuestro proyecto se llama Legado Masculino, yo tomo ahí el tema para poder conversar de esto, que nosotros venimos de herencias, o por lo menos de mi familia y en gran parte de América Latina, de bisabuelos o hasta abuelos que han tenido o dos familias o que han tenido o una pareja por aquí y después han tenido hijos por acá. Entonces, como que en ese sentido, yo hablo más de ausencias más que presencias, ¿no? Porque claro, sí, o sea, mi bisabuelo tuvo, no sé, dos familias con diferentes parejas que tuvo hijos, ¿no? Entonces también, ¿cuál es la influencia que tenemos de atrás? ujú, Vienen secretos familiares, vienen cosas que no se quisieron justamente hablar y que la conexión ahí, claro, como no, los hombres no podemos conectarnos desde un lugar, creemos que la valía tiene que ver con esa fuerza del dinero, tiene que ver con la fuerza de también tener como, bueno, hijos, abundancia en eso, pero yo creo que ahí viene la parte como de la desconexión emocional
Y yo creo que ahí viene un fenómeno que me parece que es interesante que Rich también nos cuente, que tiene que ver con las drogas, ¿no? Porque ¿de qué manera nos conectamos? Si no tenemos una presencia en el cuidado, justamente lo que más buscamos del desfogue va a ser por las adicciones, porque nos hacen sentir rápido, Claro. placer absoluto. Y es Ujú, lo mismo lo que tenemos en las redes, de ver ese placer absoluto también con este tipo de nuevas narrativas que hacen creer que el hombre tiene que levantarse de esta manera y ser como proveedor y también como termina siendo una exigencia, que es una exigencia del sistema en el que vivimos en realidad, pero ujú, que no tenemos esa capacidad de crear mapas de cuidado que sean un poco más armados. Por eso también es justamente como importantísimo ir creando estas redes y de acompañamiento. Con Richie nosotros venimos acompañándonos desde hace 9 años mm, y siempre es como el lugar a donde puedo acudir y puedo estar como más en el sentido de, mira, me está pasando esto, ¿cómo lo ves? Y por ahí también es como acompañarnos y decir, bueno, sí, o sea, sin juzgarnos y teniendo justamente como este espacio, pero yo creo que acá para seguir un poco la conversación y que Richie nos pueda también contar como su aproximación. Yo creo que una de las grandes cosas que nos pasa es como no podemos enfrentar esta ausencia de una masculinidad que te pueda como, ujú. este, te pueda llevar a la conexión. Entonces vienen las presencias justamente de las drogas y el alcohol. ¿Qué te parece, Richie? Oye, sí, bueno, esto último que nombraste, que tiene que ver con la salud, ¿no? Cómo buscamos el cuidado los varones. Y nosotros digamos que desde el proyecto que tenemos podemos hablar más que todo y nos gusta hablar principalmente desde la experiencia, desde el haber construido cosas concretas, ¿no? No, no abstracciones teóricas, porque justamente para los varones desde ahí es un lugar de muchísimo poder, ¿no? Explicaciones, leer, llenarnos de información, saber. Y la verdad que aquí como que es un camino contrario. Es un camino al no saber, al estar en contacto con lo vulnerable, ¿sí? Con perder un poco, de alguna manera, el control en un lugar cuidado, ¿no? Sí, No esto que planteaba, por ejemplo, Sebas, con el consumo, que es ahí donde descontrol. pareciera que hay una intención de, obvio, hay como una regulación de algo que estoy conteniendo, por supuesto, sale por medio de temas de problemáticas de consumo, porque ahí estoy haciendo un intento, realmente lo que reflejo es que estoy con tantas cosas contenidas que necesito, como nos decía Sebas, descargar, ¿no? Como mostrar. Ujú, Entonces, si no tenemos un acompañamiento y una red que nos pueda decir, hey, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Entrar ahí, pues claro que van a suceder estos temas que llevan a tener una relación con la salud, los varones tengamos una relación con la salud bastante problemática, ¿no? Y otra parte, bueno, voy a ir organizando porque van apareciendo varias cosas, pero aquí hay algo importante nombrar también en la salud, como nuestra relación con la salud, que tiene que ver con, por supuesto, la construcción de una masculinidad, ¿sí? Y esto es una base para hablar de que, claro, no podemos hablar solamente de una masculinidad, sino que hay muchísimas masculinidades. Pero el sistema en el que vivimos, ¿sí? Los sistemas sociales occidentales, digamos, ¿no? Em, predomina un paradigma, ¿sí? De género. ¿Sí? ujú, Esto para todos. Y esto el feminismo y los feminismos lo han venido trayendo y problematizando. Justamente las mujeres haciéndose cargo de nuestros temas, ¿no? Como siempre. Estamos ahí. Es que ahí volvemos a este tema, ¿no? Qué lindo que está generado el sistema, creado el sistema de varones, para que los varones inclusive no tengan que hacer nada y tengan cuerpos, en este caso mujeres, ¿no? Que han construido su identidad en función del cuidado de un varón, de ujú, cuidar a un varón, inclusive cuidarle el cuerpo, su salud, llevarlo al hospital, todo. ujú, Imagínense cómo está, ¿no? El sistema creado para que inclusive el varón no tenga que preocuparse por sus temas de ujú. salud.
porque tiene a alguien que lo va a hacer por él. Entonces, ahí como que se arma una doble vinculación con ese tema. ¿Por qué? Porque sí, podemos decir y decirle, echarle la culpa al sistema o pobre el varón que no cuida su salud, ¿no? No, realmente aquí también hay que verlo con que el sistema está para que todos los sistemas de géneros, ¿no? La construcción de género, del rol de género, está en función del cuidado del centro del sistema. El sistema patriarcal capitalista, ¿cuál es el centro? El varón. Ujú, ¿Sí? Un varón como siempre lo decimos con Sebas, un varón con pene, ¿no? Un cuerpo con pene, porque un varón que no tenga un pene, ¿no? Es un varón trans en este sistema, pues no está válido, ¿no? Es una aberración, es una enfermedad, es todo esto que conocemos, ¿no? Inclusive para nuestras mismas disciplinas, ¿no? Como yo como psicólogo, en la sociología seguro que también, ¿no? Pero bueno, Sebas y yo somos terapeutas, igual terapeutas gestálticos, ujú, y a pesar de que la Gestalt es una divergente dentro de las diferentes terapias convencionales, pues se ha perseguido mucho ese modelo, ¿no? de varón, ¿no? Justamente lo que se salga de la norma, pues va a ser considerado como enfermo, ¿sí? En los manuales. Y hasta hace poco, la homosexualidad, hasta hace 30 años, que no es mucho, no es nada, da vergüenza, ¿no? Que nuestras propias disciplinas fueron fundadas en la construcción de una forma de ser en el mundo, ¿no? No de las múltiples e infinitas que hay, sino de una forma. Entonces los varones tienen que encajar acá. Entonces, bueno, eso en base, también eso nos lleva a hablar de, bueno, la salud, cómo nos relacionamos con la salud mental, cómo nos relacionamos con la salud física, ¿no? Que no es una sola cosa, ve que no son dos cosas separadas, sino que van en conjunto. Entonces, volviendo a esto de la relación que tenemos los varones con la salud, pues tenemos que entender eso, la base de la construcción de una sociedad en relación a los géneros, ¿no? El varón tiene todo servido para que no tenga que inclusive hacerse cargo de su propia salud. Y eso obviamente es una problemática actual, ¿sí? Que las mujeres lo vienen denunciando, por así decirlo, ¿no? Vienen diciendo, y tú misma nos lo estás contando acá, como, ¿cómo puede ser que yo haya tenido una relación de las más largas de mi vida donde haya tenido que estar preocupada por mi salud y también por la de otro, mm. ¿sí? Y se supone que es ese ser el que yo quiero. ¿Cómo lidio con esto? ¿No? Entonces, me quedo sola, era una de las cosas que tú planteabas, ¿no? Como estamos, entonces nos quedamos solas. A ver, yo la verdad que no tengo, vos Sebas, no sé qué te pasa a vos con esa, pero me parece interesante investigarlo, ¿no? Como se quedan solas. No lo sé. A mí como varón me pasa algo que yo se lo he compartido a Sebas, que es a veces yo tengo envidia de lo acompañadas que están las chicas, en Mm, muchos sentidos, por las redes que arman, sí. ¿sí? Cuidado. Yo digo, "Ah, me encantaría". De hecho, parte de mi vida, justamente estoy rodeado de grupos de mujeres, porque son los grupos donde yo me siento cuidado realmente, Mm. ¿sí? Y ahí viene también esta cuestión de solas, ¿se quedan solas o en esa lucha para poder romper con este sistema? Pues bueno, están armando sus redes y están teniendo cómo cuidarse. No sé si tan solas se quedan. Ahora, sí puede ser que en esta situación de crisis de la masculinidad, que ya iremos por allá a tocar ese tema, pues ¿qué pasaría? Sería interesante un futuro sin la idea o la construcción de ese hombre al que creemos que tendría que ser y capaz podamos aventurarnos a vincularnos con otra u otras masculinidades, Sí. ¿sí? Em, bueno, ¿qué les va resonando? Yo voy hablando un montón de cosas, pero Me encanta lo que los dos han mencionado, solo quiero puntualizar de cada cosita que han ido compartiendo cosas y ya si quieren o añadimos algo, lo que ustedes vean que les hace falta del tema o nos pasamos al siguiente. De este primer punto que mencionaba Sebas, ¿no? Como las redes sociales, esta moda del bienestar. Fíjate que también nosotras la estamos sufriendo, ¿no? Pero sí entiendo que para ustedes viene desde esta autoexigencia, desde la fuerza, ¿no? Desde la dureza, ¿no? Y desde lo que se convierte en un debería en vez de una autoescucha de qué me hace bien de esto integrar, ¿no? Entonces, creo que hay una delgada línea entre la rigidez y la disciplina amorosa. La disciplina amorosa es, ¿no? Como
Y por ejemplo, para mí disciplina amorosa sí es levantarme temprano, pero porque yo sé que después de meditar, mi vida y mi día y mi mente están en otro lugar. Entonces, yo sé que si hago ese esfuerzo, que a veces me cuesta más y a veces menos, hay una diferencia en mi estado interno, ¿no? Que me permite estar diferente hacia afuera. Esa yo creo que es la diferencia entre la disciplina amorosa y la autoexigencia es la que se regaña cuando no logra levantarse temprano, cuando no medita, cuando no va al gym, cuando no carga tanto, ¿no? Entonces creo que ahí está esa delgada línea que funciona mucho tanto para hombres como para mujeres, pero sí entiendo cómo al hombre le vuelve a poner en este lugar de esta masculinidad que tiene que ver con el físico fuerte, ¿no? Y no desde otro lugar. Luego, esto también que mencionaste, que en México llamamos la casa chica y la casa grande, no sé si en Ecuador lo llamen igual, pero sí, lo pensaba y tienes mucha razón, ¿no? En cuanto a la ausencia de ejemplo de autocuidado, o sea, eh, independientemente de en qué casa estés, el hecho de que estos roles de estos hombres proveedores, ¿no? Que además, si soy muy hombre teniendo más hijos y siendo muy buen proveedor, pues ¿a qué me dedico? A tener más hijos, aunque sea en diferentes casas, y a trabajar un montón, porque es desde lo que se me valora. Entonces dejo de estar. Y entonces estos hombres de hoy, pues construyeron desde lo que vieron y muchas veces no vieron nada. ¿No? O muchas veces vieron que eso era algo que hablé en un video con Hugo Grandío, el último video que subí, que él decía algo que a mí me abrió la mente, es que crecimos también con la historia del reproche y el resentimiento hacia el hombre, con la abuela, la madre que se quejaba de esa ausencia, de ese padre violento que se iba con la otra, que bebía, que no estaba. Entonces, claro, ese es desde lo que ustedes han construido el autocuidado, ¿no? Y es muy fuerte. Luego también esto que decían, pues sí, las drogas ahí pues son lo socialmente más cercano, que me da esa desconexión, ese desfogar. Y ahí me parece muy bonito el ejemplo que ustedes ponen y la iniciativa que tienen de, pues, buscar otros hombres, ¿no? Esta amistad que, esta familia que se elige en la adultez, que son las amistades, que si bien tal vez les es más fácil con una mujer vulnerarse, pero qué bonito también ir eligiendo hombres e ir tocando esas puertas, que por primera vez tal vez es incómodo, pero una vez que abro la puerta para ser sostenido, para poder abrirme, para poder mostrarme, se convierten en estos espacios de aprender, ¿no? A ser cuidado y ser sostenido, que me encantó lo que dijiste, no solo es cuidar, sino ser cuidado, ¿no? Y luego de ahí ya hice un par de notitas de esto otro que se habló respecto a nosotras. Y por un lado, algo que yo aprendí es que dejar de maternar a quienes fueron mis parejas o quienes sean mis parejas no es ser mala pareja, ¿no? Sino es como devolverle su responsabilidad de cuidarse a sí mismo y de hacerse cargo, ¿no? O sea que también mucho yo me daba cuenta que me quejaba, pero hacía, hasta que solté y dije, es tu turno. Y ahí hay dos posibilidades o que camines ese camino, que empieces a elegir cuidarte y entonces podamos estar en una relación porque hay un balance entre lo que cada uno hace por sí mismo y entre lo que entonces sí podemos dar y recibir en equidad, o que pues hay ese desequilibrio, ese desbalance y simplemente pues tengamos que dejarlo porque no hace sintonía nuestro estilo de vida en ese sentido, ¿no? Y luego esta otra cosa que mencionaste, Ricardo, me parece esencial de que sí, o sea, no es quedarnos solas, sino más bien no estar en pareja. Definitivamente algo que también he estado hablando mucho con mis amigas y que creo que ahí sí también pues sería bien bonito que los hombres lo generaran, es como estas redes de amistad. O sea, decimos, es que lo único que nos falta para que esta sea la relación mágica es el sexo, ¿no? O sea, de sentirnos que tenemos tiempo de calidad, que tenemos conversaciones de calidad, que nos impulsamos, que nos ayudamos, que ta. Y literal, lo único que nos estaba faltando es poder darnos placer sexual, pero fuera de eso es muy satisfactorio. Entonces, en definitivo, sería hermoso que los hombres también pudieran construir esas redes, tanto con hombres como mujeres, ¿no? Yo sí creo definitivamente en la amistad con el sexo opuesto. Así que bueno, ese es un poquito lo que yo fui reflexionando de lo que dijeron. No sé si antes de cerrar este tema quieran, o sea, del cuidado y de la salud, quieran decir algo. Yo solo diría como que me parece que por algo también como estoy como abocado a que todas las personas empiecen a crear como su propio mapa de cuidado, ¿no? Nosotros como migrantes es algo que tenemos que hacerlo todo el tiempo y que tenemos que ir viendo justamente cuáles son esas redes, pero yo creo que nada, todos deberían crear ese tipo de mapas, entonces yo justamente ayudo a diseñar tus propios mapas de cuidado
Me gusta. Porque si no podemos llegar a lo que pasa, que ya hablamos la vez pasada con Richie, que después lo pueden escuchar también en nuestro podcast de Legado Masculino, es la teoría sueca del amor, ¿no? Y es un documental que la verdad que a mí me parece como espeluznante en muchos sentidos, porque retomo lo que decía Irene, ¿no? No, o sea, entonces mejor estamos solas, ¿no? Entonces, ¿para qué si no tenemos como un par, como no tenemos un varón con el que podamos como construir algún tipo de proyecto y sobre todo en esta época que son relaciones más de tipo amor líquido, que es como, bueno, ya está, lo uso, lo tiro y después se termina eso y como que sigo eso, ¿no? O sea, como que realmente profundizar en los sentimientos, profundizar en la pareja, requiere mucho trabajo, requiere mucho también como de renegociar todo el tiempo porque siempre estás con un otro y no siempre se hacen las cosas que uno quisiera porque bueno, tiene que ir como equilibrando justamente por dónde vamos, hacia dónde vamos y eso también es todo un desafío, ¿no? Estar en pareja es un desafío, ¿no? Es como, ay, sí, qué lindo el amor romántico que tenemos, ¿no? Pero yendo a la teoría azúcar del amor, o sea, ya es tal el nivel como de individualización que tenemos y de autosuficiencia, que justamente estas mujeres suecas en este documental pueden ver que, claro, ya ni siquiera necesitan al varón para poder tener hijos y cumplir como el objetivo que es ser madre, si es que hay, o sea, si es que realmente se quiere, ¿no? Obviamente cada una elige eso. Pero acá lo puedes ver, o sea, es una mujer viendo en un perfil en la página web qué tipo de hombre más o menos físicamente quiere y demás, escoge eso, después llega el esperma a su casa, se hace como la cuestión in vitro y ya está, tiene un hijo. Ujú, Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene esto? Genial. ¿Dónde está el amor en realidad que viene justamente para atraer un nuevo ser? O sea, ¿con qué conciencia estamos trayendo nuevos seres al mundo? O sea, ¿desde qué lugar? O ujú. sea, voy a tener un esperma de un hombre que se masturbó viendo pornografía y eso lo pongo yo en mi cuerpo y tengo un hijo. Entonces, una desconexión total con una red afectiva y con una red de realmente construir un proyecto de pareja, este, de una manera que sea un poco más cuidada en el sentido de, bueno, vamos uniendo nuestras energías justamente para que esto, o sea, con mayor conciencia pueda ser nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es importante como esos mapas de cuidado y esas redes de cuidado, porque es, ¿desde qué lugar Ujú. quiero traer, ¿no? ¿Con qué conciencia? ¿Con qué conexión? ¿Con qué profundidad de las cosas de intimidad, ¿no? O sea, porque es algo tan íntimo que esto ya me parece una exageración y me parece también algo espeluznante. Sí, Así sí. que yo, nada, con eso cerraría un poco esto de, sí, todo bien con que podamos como ser individuales y podamos ser autosuficientes, pero el impacto de eso, si es que va demasiado lejos, termina siendo una desconexión y una fragmentación de la comunidad. Y Sí. después, así como el nacimiento viene justamente tan desconectado, la muerte ni te cuento Uf. porque la muerte justamente es uno de los grandes temas que no se quieren hablar y yo en ese sentido he estudiado mucho las experiencias de atención en fin de vida durante la crisis del COVID, que fue una investigación que hice, y hay un montón de muerte en soledad en países de América Latina. O sea, imagínate eso, que somos todavía como que buscamos la comunidad y que buscamos estar ahí, ¿no? Pero en países nórdicos y en países europeos hay gente que se muere sola y por ahí no te enteras 2 meses, 3 meses y están ahí, ¿no? Sin red, sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de comunidad. Entonces, por eso yo creo que es como justamente necesario, porque se vienen tiempos en los que vamos a necesitar mucho de esas conexiones y mucho de esas redes. Porque ya vemos que en este sentido la masculinidad, hacia dónde nos está llevando ahora como sociedades, volver a lo mismo, conflictos, guerras, violencia, hambre. O sea, y no importa, porque prima lo económico, prima el progreso, prima tu autosuficiencia, prima que aquí, encima de que vos no te levantaste temprano y tú no estás haciendo las cosas como debes, es tu culpa porque no generas dinero y es tu culpa porque no puedes estar ahí como a la par de un sistema que realmente te dice y te sostiene que tienes que ser de esa manera porque tienes que perseguir esos objetivos, ¿no? Entonces,
Esto es como una enfermedad social en ese sentido. O sea, no es algo que es cada uno tiene que ir viendo desde qué lugar, ¿no? Pero las redes y los mapas son sumamente necesarios para esto, ¿no? Para poder debatir y para poder también como construir en red y decir, bueno, tu perspectiva, Irene, es esta, la tuya, Richie, es esta y la mía es de esta. Bueno, coexistamos. No necesitamos, en realidad, como estar como de acuerdo en todo, pero sí coexistir. Me parece que eso es esencial en eso que estamos sintiendo y viviendo. No sé cómo lo ve Richie o cómo lo sientes. O sea, ahí ya nos abre a muchos otros temas lo que nos estás trayendo. Quiero ahora hacer un video solo de eso. Sí, sí. Ya, planteas, bueno, el tema de las crianzas, todo el tema del amor que esto del documental que está buenísimo, justo vamos a sacar después un material sobre eso, contenido sobre ese tema. Pero bueno, no sé si quieren que le demos vuelta a la ruleta, o sea, elegimos otro nombre o vamos entrando por este lado, porque ahí aparece lo de las crianzas, las posibles crianzas, ¿no? El paternaje que hablábamos, no sé, la relación con la muerte, hablaste también esto, Sebas, que es un tema que muchos varones, por lo menos yo como psicólogo, recibo de temas centrales de los varones cuando vienen si vienen por voluntad propia, que es lo que menos sucede, digamos, casi siempre vienen porque los remite la madre, la novia, principalmente las parejas, ¿no? El ultimátum. El ultimátum, exacto, llegan con un ultimátum y es como si tuviera bueno, alguien que difícilmente va a querer trabajar, ¿no? Un varón, justamente por la desconexión que tiene con la salud, con su propia salud física y mental. Pero que Sebas lo explicó muy bien, que tiene que ver también con un malestar social, ¿sí? O sea, no podemos, obviamente, caer en la señalización de individualidades, ¿no? Como o una mujer o un hombre, ¿no? Sino que obviamente es muy interesante y es necesario tomar conciencia de nuestro movimiento colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos rige como sociedad, por así decirlo, y poder problematizarlo, discutirlo, volver a armar, ¿sí? Y digamos que es una manera de hackear un poco el sistema, porque el sistema en el que estamos no nos permite masticar muy bien las cosas. Justamente todo lo que se comparte es ultraprocesado, ¿sí? Es un salchichón, ¿no? Es una comida ultraprocesada, ¿sabes? Es basura. ¿Qué es lo que genera el sistema, ¿no? Patriarcal? Más basura. El sistema, a veces es redundante decir sistema patriarcal y sistema capitalista, porque van de la mano, digamos, ¿no? Responde a esas necesidades del capital, donde el centro es el varón. Entonces, ese varón, no es que las mujeres no puedan trabajar sus temas de masculinidades, que justamente hablábamos de esto. Lo que nosotros ofrecemos no es solamente para varones, sino para todas, y todas y todes, ¿no? Porque todas estamos atravesados por un mandato de masculinidad, un sistema que nos lleva hacia lugares donde lo importante es que estemos desconectadas, hablo también en femenino y en masculino, desconectados del registro de nuestro cuerpo y por lo tanto de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con eso? Pues una desconexión con el otro. Ya el sistema lo que no quieres hacer es romper esa conexión con el otro, ese registro que tengo, ¿sí? Esa capacidad de sentir al otro, ¿sí? Y llevarnos a lugares de muchísima individualidad, de mucho aislamiento, ¿sí? Entonces, creo que de alguna manera esto nos lleva a que el sistema esté creado para que varones no contacten con sus cuerpos, con sus emociones, por lo tanto que no se hable tampoco de la muerte, que era otro de los temas que nos traía Sebas, ¿no? Como obvio, ¿no? Lo que la ciencia, de hecho, está muy enfocada y hay millones y millones de millones de millones de millones de investigaciones perdón, de dinero enfocada a ver cómo no morimos, Ujú, ¿sí? sí. No cómo morimos y cómo podríamos morir bien y atravesar la experiencia de la muerte como parte de la vida, no, al sistema centrado en esa idea masculina, pues el hombre no quiere morir, ¿no? Ese varón que domina, ¿sí? No quiere morir. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a hacer todo lo posible para encontrar a ver cómo no morimos. Y esto se lo va a hacer llegar a todas las personas, ¿no?
Ujú. bajo discursos de belleza, conservación, o sea, por eso nos va a tocar tanto a los hombres. Por eso hoy, en la crisis de la masculinidad, porque está bien que podamos hablar de una crisis por fin, ¿no? Sí, es verdad que los grandes sistemas van a aprovechar a ver cómo refuerzan esa masculinidad. Entonces nos vamos a encontrar mucho en las redes sociales lo que nos decía Sebas, ¿no? Un reforzamiento de un varón que hoy los chicos de 17, 18 años más jovencitos parecen nuestros bisabuelos, ¿no? Que eso es como lo que planteábamos, de repente con unas ideas ultra retrógradas de una Sí, masculinidad que se está vendiendo a inyección, pero sí, a por mayor en las redes. Eso es lo que se encuentra. Es un monstruo difícil de combatir, que difícilmente Sebas y yo, obviamente, no vamos a hacer mucho contra eso, ¿sí? Podemos proponer ciertas cosas concretas para hacer como la resistencia, pero sí es importante entender que estamos en un sistema que básicamente está planteando, la masculinización de todo. Inclusive se le vende a las mujeres, digamos, sí, ¿no? sí, Ser sí, como esos varones, ¿no? De repente. Entonces también ahí entra una problemática muy fuerte, ¿no? sí. Ibas a decir algo, Irene, tú. No, no, no. O sea, me hace sentido todo. No sé si Sebas quiera irse por ese tema o si volvemos a jugar. De todas maneras, yo ya les digo que no se van a salvar de la parte 2 porque yo este juego lo termino hasta el final de las opciones. Así que hoy jugamos lo que se pueda, pero esta idea de la muerte, sí, creo que es hoy eso da para un video entero de ese tema. Y también esto que dices del sistema como regenerándose o, ¿no? Como volviendo a introducir ideas, incluso nosotras. Hice un video de hiperautonomía e hiperindependencia, porque si bien desde el feminismo se ha buscado, ¿no? Como esta equidad, creo que la buscamos desde los valores de esta masculinidad herida, ¿no? Entonces también existen estas mujeres, bueno, existimos porque estoy en sanación, ¿no? Em, pues sí, o sea, con este dar, hacer, esta productividad tóxica, este poder solas, ¿no? Y que al final del día es parte de lo mismo. Entonces, sí hay que ver y reflexionar, ¿no? Sobre estas masculinidades y estos feminismos, ¿no? Incluso Total. cuestionarlos, porque es que si no te das cuenta y el mismo sistema como que los infecta, es como una bacteria, ¿no? Exacto. Sí, bueno, yo de hecho vengo de yo siempre lo digo, pero vengo de una familia o sea, un matriarcado, donde las mujeres son las mujeres con poder, con Sí. dinero, de herencias, mujeres que heredaron Ujú. y que crecieron con la posibilidad, en épocas donde antes no era posible, de tener este poder, pero son mujeres matriarcales muy masculinizadas también, ¿no? Y que crecieron inclusive con un odio al hombre, ¿no? Como siempre como un fastidio. Y eso tiene matices interesantes, ¿no? Obviamente el sistema en el que están, ¿no? Como una lucha ahí también de esas mujeres y esos cuerpos resistiendo fuertemente a la pisada del patriarcado, porque todo el tiempo, así tuvieras dinero, pero igual tenés eh, cuerpo de mujer, pues no, ¿para qué? No hables, ¿no? Entonces yo, a ver, yo estoy criado por mujeres con mucho poder, con mucha fuerza, ¿no? Latinoamericanas, colombianas, eh, que, que- y que han podido tomar de esto que vos planteás, ¿no? De lo masculino, formas de ser y de imponerse. Entonces, ahí hay que agarrarlo todo con muchas pinzas, ¿viste? Porque de repente es algo que ha podido ayudar a ciertas luchas, ¿cierto? Sí. Pero que tenemos que tener en ese cuidado, obviamente en las redes sociales, que es donde estamos poniendo mucho de nuestras energías de la comunicación con el otro. Y ahí hay que tener cuidado porque pues, estas redes pueden manipular, ¿sí? Cuáles discursos predominan y cuáles no, ¿no? Porque hay una diversidad de repente, pero esa diversidad realmente existe en cuanto a yo poder construir diferentes formas de ser. No lo sé. Lo que se vende más es ese reforzamiento de esa masculinidad, ¿sí? Nuevamente son refritos, se vuelve y se vende esto. Y en las mujeres lo mismo, ¿no? Como que se vende estas mujeres súper independientes, con puestos de trabajo súper millonarias, ¿no? Ujú. Pero que alimentan el mismo, ¿no? El sistema capital, el capitalismo va a hacer todo lo posible para venderte, refritarte todo y vendértelo para que sea algo más superficial y más light, ¿no? Lo mismo se ha hecho con lo queer, ¿no? O sea, ahí podríamos entrar en
muchas temáticas, ¿no? Muy Sí. interesantes. Me parece muy interesante antes de ponernos en el siguiente punto esto del matriarcado, ¿no? Como ejemplo, porque yo también crecí en ese matriarcado y si bien esta postura, ¿no? Como de lucha, de fortaleza, de autonomía económica, además, como dices, en Latinoamérica y en épocas en donde las mujeres no solían tener esa autonomía, si bien viene como de este trauma o esta herida con una pareja o con un padre o con un abuelo o con todos los hombres. Sí, se agradece esta parte, ¿no? Como mujer criada en un matriarcado, de esa autonomía, ese permiso o ese ejemplo de decir, tú también puedes, pero sí ha sido a costa de sanar el legado de que el precio a pagar es el odiar al hombre o ver al hombre como enemigo, desconfiar del hombre o no poder conectar con un hombre, ¿no? Entonces tiene este otro lado que al final del día o sea, como que hace que se persista, ¿no? Como esta desconexión, ¿no? Entonces Claro, y sigue apareciendo, perdón que te interrumpa, pero me encanta ese tema ahí porque es como, claro, porque yo lo he visto en mi madre, en mis tías, en las mujeres de mi generación, inclusive en mis primas, tengo millones, donde yo lo veo en los cuerpos, que además de encargarse, o sea, está la lucha de esto, además de encargarse de los hijos, incluyendo al esposo, porque el esposo siempre termina siendo como un hijo más, ¿no? Esto es otro tema Hijo. interesante, ¿viste? El otro hijo. Esto, además, y trabajo, súper exitosa, o sea, las mismas exigencias se le vende y además también tiene que cuidar, ¿no? sí, Entonces son cuerpos guapísima. explotadísimos, explotadísimos y con problemas de salud muy grandes, o sea, bueno, lo digo por ser psicólogo, ¿no? Yo atiendo la problemática también del género de las mujeres, ¿no? Que vienen con sus problemáticas y es uf, unos cuerpos agotados, porque además también se ponen encima la lucha, ¿no? Y nosotros dormiditos, sin hacer nada, ¿sí? Y criticando siempre, ¿no? Como... Es muy complejo, realmente es muy complejo, no estamos hablando de una problemática simple, digamos, Sí, es de complejidad, y ¿no? lleva este burnout, ¿no? O sea, es decir, lo estoy haciendo todo y aún así, ¿no? Esto que decías, la queja. Y sí, definitivamente, yo, o sea, yo apenas a mis 37 años estoy aprendiendo a descansar sin culpa, porque nunca vi a mi madre o a mi abuela descansar o pausar. No era lo, o sea, no era lo normal, no era algo permitido, ¿no? Entonces, es esta, sí, autonomía que coste, ¿no? Una autonomía desde esta visión patriarcal capitalista de producir, hacer, hacer, hacer y entre más haces, mejor persona eres, mejor mujer eres, mejor te va a ir en la vida, ¿no? Exacto. Y Y yo creo después, que, y los hombres, perdón, Sebas, perdón, y si después los hombres entran en guerra, las mujeres van a encargarse del desastre de los hombres. Además, es que es una problemática. Ahorita pensemos en Gaza, pensemos en los otros lugares donde hay problemáticas muy fuertes. Los hombres, para de una vez entrar en ese tema, los hombres van a quedar masacrados porque no va a quedar un cuerpo, o sea, ejércitos enormes masacrados, o sea, masas de cuerpos de varones masacrados. O sea, el sistema aquí mucho no nos beneficia, nos mata a montones, a millones, ¿sí? Y después las consecuencias, después van a venir las consecuencias de salud mental y de salud física y va a caer sobre las mujeres que son las que terminan siempre reconstruyendo este mundo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Las alemanas son las que reconstruyeron gran parte de Alemania, ¿no? Porque los hombres se mataron en una guerra y después terminaron construyendo, teniendo que ser esclavizados en otras partes para pagar esas deudas, ¿no? Y son las mujeres que han terminado también cargándose eso, ¿no? En la reconstrucción del lazo social y de la construcción física de lo que han destruido los hombres, ¿no? Bueno, sí, y yo creo que ahí sobre todo me parece que también todo termina como llegando al tema de la muerte, ¿no? Porque te das cuenta, o sea, en las guerras lo que más se genera es como la naturalización de la violencia, primero, Ujú. que estamos como acostumbrados ahora a estar viendo como esas imágenes que pasan, que son terribles, y es como, bueno, ya sí, está pasando eso. Y después del impacto también de un varón que justamente está totalmente insensibilizado, que no le importa matar, que es como, ya está, nada, eso, ¿no? Y después las consecuencias es que en los países donde justamente hubo muchos soldados de guerra, ¿no? Como lo que pasó en Estados Unidos y demás, después hay una gran influencia y un gran impacto en que esos hombres después, como no pueden controlar
sus emociones, su emocionalidad, porque tienen tanta carga, después también terminan generando como situaciones de violencia, de abuso en su mismo entorno familiar. Entonces también es un tejido social que se rompe y se desintegra totalmente y los impactos son durísimos, ¿no? Pero volviendo un poco también a lo que decía Irene con esto de los abuelos, ¿no? Y de esta ausencia de las mujeres de decir, pero que no querer saber nada justamente con los hombres, yo creo que también es porque eh, muchas mujeres terminan como metiéndose en este mismo paradigma de producir, 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 porque de esa manera también como soy un poco ausente a lo que siento. Sí. Me meto en la máquina de generar y generar y generar y no tener una pausa porque hay que seguir ese objetivo y vamos por esa y no importa absolutamente nada porque me estoy realizando, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con dos cosas que a mí me encantan de este filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene la sociedad del cansancio, que nos dice, nosotros ahora no necesitamos a ningún tipo de jefe, nosotros nos autoexplotamos a nosotros mismos Sí. y en un libro que es el que más me gusta, que se llama Muerte y Capitalismo. Y ahí dice, o sea, nosotros en este momento no queremos ver a la muerte, porque ver a la muerte quiere decir ver a nuestros vínculos. ¿Cómo están nuestros vínculos familiares? ¿Cómo están nuestros vínculos de pareja? ¿De qué manera nosotros nos estamos acompañando, pero desde una relación en donde en donde la emoción aparezca, donde la vulnerabilidad aparezca y donde nos podamos acompañar desde ese lugar? Porque Ujú. lo que más prima ahora es el éxito, es el dinero, es el confort, es el individualismo. Entonces, ¿y qué es lo que está haciendo eso? Matando justamente a una creación como si es que quieres traer seres al mundo, con más conexión también. O sea, Ujú. con más compañía, generando unas buenas redes, ¿no? Porque como te decía hace un rato, yo creo que en mi caso también, en mi experiencia personal, esas ausencias de los padres han estado siempre. Ujú. Ujú. Entonces, esa ausencia del padre o también tiene que ver con la ausencia de, bueno, cómo nos acompañamos, cómo nos cuidamos entre varones también. ¿De qué manera podemos justamente ir creando como un nuevo legado? Por eso también estamos tan con este objetivo con Richie de poder generar un legado masculino diferente Bonito. y que sea justamente más en red y que sea justamente más como con una presencia en equilibrio, justo como tu programa, ¿no? Mentes en equilibrio. Pero para llegar a una mente en equilibrio, hay que desintoxicarse de tanta Uf, información que tenemos en nuestra cabeza y sí. sobre todo también de cómo aparecen nuestras sombras en esta mente que tenemos, ¿no? Porque todo el tiempo nos está juzgando, todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que ser más y como que tenemos como una falta de valía, ¿no? Y Sí. esta falta de valía hace que mejor nos pongamos en esa posición de fuerza para vencer y sentirnos invencibles, justamente dejando de lado la muerte. Porque si es que ya en el final de vida, lo que todo empieza a aparecer justamente es eso, todas las emociones que no dijiste, todos los resentimientos empiezan a salir, y entonces, bueno, ¿cómo es tu muerte pacífica? ¿Estás acompañado o terminas muriendo solo? Tenemos que hablar de esto, o sea, solo un programa porque a mí me encanta el tema de la muerte desde la psicología existencial. No sé si has leído a Irving Yalom, yo lo amo. Y me hace mucho sentido porque al final del día estas crisis existenciales de las que él habla están muy conectadas, ¿no? Que nos aparece video y te voy a invitar porque me encanta. Pero De justo una. que tanto cuando hago a un lado esta idea y me dedico a producir sin pensar que realmente pues mi tiempo aquí es contado, pues hago a un lado, ¿no? Como tema conexiones, vínculos, hago un tema el propósito de mi vida. ¿Para qué estoy en este trabajo? ¿Para qué estoy 8 horas haciendo esto? ¿De verdad es lo que quiero hacer? ¿No? Y el tema de la libertad, y el tema de la libertad es elegir hacerlo diferente a como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, pero también en mi caso mi abuela, mi madre, mis tías, ¿no? Que las amo mucho y les agradezco muchas cosas, pero yo sí lo quiero hacer diferente en cómo me estoy vinculando. Primero, yo como mujer, o sea, como
ser consciente de estos aprendizajes y decir, esto sí me lo quedo, esto no, muchas gracias, esto me desequilibra, ¿no? Esto me desconecta de mí y de otros, y esto definitivamente no, y generar estos... Ya me gustaría que después me expliques más estos mapas de cuidado, también, ¿no? Como o sea, definir mi vida, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos este lienzo en blanco y cada quien decide qué pintar. Y tal vez mucho tiempo hemos estado volteando a ver el lienzo de nuestras abuelas y copiando, ¿no? Intentando hacer el mismo trazo cuando realmente podemos utilizar otros colores, otras técnicas o decir, no quiero pintar el lienzo, quiero pintar en la pared, ¿no? Entonces, pues definitivamente tú tampoco te salvas del video solamente de muerte, porque creo que lleva mucha reflexión desde el parentar, el maternar, ¿no? Quienes estamos decidiendo, yo por ejemplo elegí no ser mamá, lo elegí hace 2 años, fue una decisión que me tomó mucho tiempo, que ya sabía, pero que elegirla conscientemente y compartirme fue muy poderosa. Entonces, este tema de cómo van a ser estos últimos años, ¿no? Y pensando que mi anhelo es tener pareja, pero uno no sabe, y esta crianza de redes, bueno, nos da que Sebas, ya luego buscamos en agenda un espacio para eso. Pero no sé qué les parezca, yo estoy encantada con ustedes. Gracias por toda esta reflexión. ¿Qué les parece que vayamos a otro puntito? Todavía tenemos tiempo, a ver si nos echamos dos más. Perfecto. Bueno, puedo hacer el sorteo nuevamente y alguno dice stop. Sebas, Ok. tú tienes buena mano. Vamos. A Le ver, tiro entonces, ¿eh? stop. Ah, mira. Bueno, apareció masculinidad herida. Mm, Vale. ¿Qué muy creen bien. Bueno, yo herido a la masculinidad? Bueno, ya un poquito hemos hablado, pero ¿cómo lo quieren abarcar? Sebas, tú empieza. sí, em, yo creo que venimos al mundo a sufrir, en el sentido de que es como venimos como a experimentar, ¿no? A experimentar la emocionalidad pura. Y yo creo que la herida, de alguna manera siempre va a estar. O sea, por más perfecta o ideal que tengas a tu familia, de acuerdo a cómo se constituya, siempre va a haber alguna interpretación de la realidad que la elijas como para que justamente te sientas como con una herida, ¿no? Entonces yo creo que acá justamente el key de la cuestión es cómo manejamos esa herida y con qué redes, ¿no? O sea, cómo nos acompañamos, que eso es lo fundamental. De hecho, no es casualidad que estemos hablando entre los tres y los tres somos migrantes porque justamente estamos queriendo como resignificar nuestra vida y duelar también. O sea, porque es un duelo el que hacemos. Es un duelo de no estar cerca de nuestras raíces, no estar cerca de nuestra familia, no estar cerca de nuestras costumbres y de lo que nosotros vimos de niño. Bueno, justamente por algo es, ¿no? Porque estamos como desarraigados de eso que no queremos volver, de que no queremos como generar esas mismas perspectivas, esas mismas formas de vivir. Y de hecho eso es lo que hace que nosotros Ujú, nos vayamos a construir nuevas familias y nuevas formas de estar y ser, pero todo tiene como su consecuencia, por decirlo de una manera, y es justamente esa vida con la que vamos a vivir porque elegimos este tipo de vida. Y ujú, este tipo de vida tiene que ver con que somos migrantes, pero no migrantes solo del territorio, sino como somos migrantes como de la tierra a la que venimos. ujú, Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿De qué manera estamos cuidando la tierra? ujú, ¿Cuál es nuestro impacto que nosotros estamos generando también en nuestras cosas cotidianas también? ujú, Entonces ahí sí creo que me parece algo lindo de poder también como reflexionar nuestros propios duelos, darnos ese espacio, porque esta sociedad y este sistema lo que menos quiere que tengamos es tiempo de pausa, ujú, tiempo de estar con uno mismo, porque te necesita a vos para que la rueda del sistema siga funcionando
y porque no le es óptimo al sistema que cada comunidad empiece a crear como sus propios lazos de comida, por decirlo de una manera, con algún tipo como de huerta o con algún tipo como también como de generación de autoabastecimiento y sustentabilidad entre personas. O sea, porque eso es lo que pasa en las grandes ciudades. Somos dependientes del campo, somos dependientes de personas que no vemos y ni siquiera en ese sentido somos agradecidos y no, porque lo damos por hecho también. Y ya está. Viene todo, llega todo. Entonces, no tenemos como esa conexión también con lo más natural, con lo más comunidad. O sea, como volver a eso que gracias a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Que justamente el rol del cuidado está ahí, sin romantizar, ojo, ¿ah? Porque acá no hay que romantizar que lo indígena era como lo perfecto y demás. No, nada que ver, porque en un montón de sentidos también tienen como un sistema de jerarquías que también termina siendo doloroso porque ningún sistema es perfecto, pero sí con una coexistencia un poco más cercana con lo que yo tengo, con mis recursos, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que en ese sentido está la herida. Entre nosotros. No sé qué siente Richie y qué ves con tus pacientes, qué son esas heridas que tienen. Y bueno, ahí que esto que decís, inevitablemente volvemos a un tema que está bien que le agarres ahí el tiro, Sebas, a Irene, que te lo está diciendo ahora, ¿no? En cuanto a hablar de la muerte y tener un espacio para hablar de eso, porque, bueno, Sebas es alguien que ha investigado mucho tiempo este tema que nos vuelve a traer, otra vez a traer a nuestra conversación sobre masculinidades. Por ahí hay un tema muy, muy interesante. Y con esto decir que la herida de la masculinidad tiene que ver con la herida patriarcal. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Hay un psiquiatra que murió hace poco, que es Claudio Naranjo, que es uno de nuestros referentes en Gestal. Bueno, por ahí lo conocen. Bueno, igual Claudio ya al final de su tiempo no se había salido de la Gestal, pero planteó ya en sus últimos años de vida, cuando la gente se empieza a poner un poco más vieja y los varones que se han trabajado, digamos, de un tipo que se trabajó muchísimo interiormente, ¿no? Y con muchas comunidades, Claudio al final pudo ver algo y plantear algo que me parecía muy interesante desde una perspectiva psicológica también, terapéutica, de enfoque de educación principalmente, porque sus esfuerzos ya salieron del paradigma de la salud mental en cuanto a terapias y se empezaron a entrar en el paradigma de la educación, ¿no? De cómo educar y cómo plantear sistemas educativos donde pueda justamente abordarse esas problemáticas de nuestra sociedad contemporánea, entre las cuales está el tema de la masculinidad, ¿no? Y la herida, él planteaba la herida patriarcal, que Ujú. venimos de una sociedad o sociedades que se han formado desde ese sistema, ¿sí? Él no lo plantea, no lo problematiza, ¿no? Como algo malo, sino como un fenómeno, ¿sí? Que fue armándonos como sociedad y que ese sistema se fue quedando y predominando. Y él lo que plantea y dice, llegamos ya a un punto donde ese sistema patriarcal, ¿sí? Ya no es necesario, ya conquistamos todo, porque tenía que ver con esa, él planteaba, ¿no? Como lo patriarcal, el sistema de las comunidades patriarcales, como de la conquista, ¿no? Del ir a otros territorios y conquistarlos, tomarlos, ¿no? Entonces él decía, ya está, ya estamos, o sea, ahorita estamos pensando es como ir a Marte, a otros lugares donde no sabemos si hay alguien, ¿sabes? Entonces él decía, necesitamos parar. Esto que decía Sebas, lo difícil que nos cuesta parar, justamente, ¿no? Detenernos porque ya fue. Tenemos que ser conscientes de ya, se acabó, ¿no? Y ahí es donde él decía que había una herida patriarcal, que venimos heridos por ese sistema que nos obligó a todos, a todas, a todes, ¿no? A cumplir con su deseo insaciable, ¿no? Que al final lo que está generando ahorita es basura y más basura, ¿no? Vuelvo al mismo tema. Entonces, quiero plantear esto de cuando hablamos de herida de la masculinidad, hablamos de una herida patriarcal, de un sistema grande que está en crisis, justamente. Y esto se va a ver reflejado, por supuesto, en las diferentes subjetividades, ¿no? Ujú. Las masculinidades, ¿no? Como una masculinidad que, pues, ya está, que no hay que seguir rearmando, sino renunciar. Tal vez, yo creo que ahí entramos ya a temas muy concretos de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Además de entender que nos está pasando todas estas cosas, bueno, ¿cómo trabajamos esta herida? ¿No? Que es donde un poco lo que nos convocaría, ¿no?
Ujú, Bueno, una de las cosas que aparece es esto que nos plantea Sebas de los mapas de cuidado, ujú, ¿no? Creo que es una herramienta concreta que nos aporta a esa lucha de, bueno, el cómo hacemos o qué podemos hacer para empezar a despatriarcalizarnos, por así decirlo, ¿no? Para empezar a desmasculinizar, ¿no? Nuestra relación con el mundo, con la tierra, ¿sí? ujú, Entonces, hablar del cuidado es una de esas formas. Juntarnos, la comunidad, pero más allá de romantizarlo, porque todos nos juntamos, bueno, tienen que armarse comunidades con temas particulares que nos ayuden a entrar en contacto con la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí viene, digamos, los dispositivos de salud, ¿no? No solamente el dispositivo terapéutico, ir al psicólogo, porque eso es una de las cosas que a mí me gusta decir también es, no manden gente al psicólogo, no, por favor, dejen de decir, tenés que ir a hacer terapia, ¿sí? O que manden a los varones a, tenés que hacer terapia porque menos lo van a hacer, menos. Es como, es la regla, ¿no? No funciona así, es como niños, ¿viste? Hay que ser un poco más estratégicos y también pensar y poder decirlo que el dispositivo de terapia en nuestra actualidad no sirvió. No es algo que realmente solucionó una problemática o que esté solucionando mucho nuestras problemáticas. De hecho, es un dispositivo de privilegios, ¿sí? Donde no todos podemos acceder a un espacio terapéutico para despatologizarnos, ¿sí? Ya desde ahí plantear eso. Entonces, nosotros, Sebas y yo, como que queremos ir un poquito más allá de ese dispositivo y empezar a hablar más de ese, que es nuestra lucha, de que no desaparezca el contacto con el otro, el juntarte con el otro. Es como más simple, pero al mismo tiempo más complejo, ¿no? Para poder, eso, para que no entremos en un discurso de vea terapia o que yo quiera vender como terapeuta, a mí no me interesa, realmente no es ahí. Nuestra lucha es otra, ¿no? Nuestro ejercicio es otro, ¿no? Con legado masculino. Es como de verdad que militemos, sé que la palabra es polémica, pero militar la presencia, ¿no? Justo lo que hablábamos, ¿no? Dentro de esa herida patriarcal, con tanta ausencia de nuestro padre, ¿cierto? Pues nuestra militancia va a ser, pues, las presencias, el estar para el otro, el escuchar al otro, ¿sí? Ahora mismo necesitamos mucho más escucha. Y esa escucha no puede estar cooptada por un dispositivo de salud mental llamada terapia, que solamente pueden acceder algunas personas. ujú, Aquí vamos más a eso. Entramos en el contexto latinoamericano, tenemos que luchar para no perder esa parte de idiosincrasia nuestra, ¿no? Del juntarnos, de salir a la calle, de bailar, de los cuerpos, de un montón de cosas que nos atraviesan, que nos han permitido como resistir frente a otras sociedades que en este momento están colapsando. ¿Sí? Pero de manera muy invisible. Ahora que estamos en Europa, bueno, tú lo ves, Irene, yo también acá viviendo, como que nos damos cuenta, inclusive estando en España, que está más latinoamericanizado, ¿no? Entonces eso, la herida patriarcal, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo podemos luchar con esta situación? ¿Cómo podemos sanar esa herida? ¿Sí? Entonces necesitamos escucharnos mucho más, sí. juntarnos los hombres, de construirnos. ¿Qué más, Seba, se te ocurre a vos como para responder a esta pregunta, ¿no? De ¿qué hacemos? ¿No? ¿No? ¿Cómo le quitamos carga a las mujeres de que estén haciendo de cargo hasta de lo que nos deberíamos nosotros involucrar mucho más, ¿no? Porque a mí a veces me entra esa vergüenza, ¿no? De género, decir, uy, loco, todo. Además se tienen que encargar también de mandarnos a terapia, de investigar por nosotros el tema de la masculinidad. No, tenemos que ser nosotros, pero ¿cómo hacemos? Yo no lo hablo desde el saber realmente y tener todas las respuestas, justamente me despojo de eso y es como, también se lo pregunto a la comunidad que te escucha a ti, que te sigue a ti, Irene, como de ¿Cómo? varones Sí, también, ¿no? Hablar a los varones de frente, decir, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O sea, juntémonos. Yo esa propongo, ¿no? Juntémonos y con nuestras herramientas profesionales proponer espacios, por supuesto, de cuidado y de investigación, pero importante es eso, como convocar. No sé, pensarnos utopías fuera de la masculinidad, ¿no? Como otras formas de vivir la masculinidad. Pensar futuros donde no existan, no sé, ejércitos, por ejemplo, ¿no? Renunciar al hecho de poner nuestros cuerpos a la guerra.
¿Qué pasa si hiciéramos eso? Sería una forma inclusive de despatriarcalizarnos, ¿no? Y de sanar esas heridas del patriarcado, porque pues todavía estamos obligados de repente a tener que poner nuestros cuerpos para eso. Entonces, eso me surge plantear como esas propuestas. Ujú. Sebas, ¿tú quieres comentar de lo que dijo Ricardo? Yo tengo ahí algunas cositas que anoté, pero quiero escucharte. Sí, yo creo que lo que tenemos que volver un poco es al tema del ritual, al tema del rito, al tema de volver a generar justamente eso, ¿no? Quieras o no, nosotros en sociedades más latinoamericanas tenemos como la Iglesia Católica y ahí en la Iglesia Católica sabemos cuándo nos vamos a parar, cuándo nos vamos a aceptar, cuándo nos vamos a arrodillar y qué es lo que tenemos que decir. Pero eso parece simple, pero es súper potente, porque es súper potente en el sentido de que nos hace sentir que estamos más allá en una colectividad que nos sostiene desde otro lugar. Y yo creo que es volver a eso, o sea, volver a crear como esas redes de poder estar cerca del fuego y poder conversar en círculo y poder justamente como poner esas miradas, ¿no? Yo creo que esa es una de las visualizaciones que yo más quiero como generar, porque es la grupalidad, ¿no? Justo hoy es el Día de la Pachamama y es como volver a eso, volver al círculo, volver a esa raíz de vernos, de sentirnos, de tocarnos, de olernos, o sea, de estar cerca. Ujú, Porque yo creo que de esa manera justamente podemos como co-crear nuevas formas de estar en pareja, nuevas formas también como de vincularnos, pero, pero con lo que eso implica, que lo que implica es el desafío de sentir, el desafío de poder mostrar lo que sentimos y también justamente lo que nos duele ujú, porque no todo es color de rosa cuando uno está generando una pareja sexoafectiva o cuando uno está generando como una relación con un otro, porque ahora justamente es tal la velocidad que tenemos que antes nos demorábamos, no sé, 1 hora, 2 horas o 3 horas para escribir una carta y sí. poder enviar esa carta con con ese sentimiento, con esa sensación de poder como transmitirle a alguien más lo que está sintiendo. Ahora no, es un mensaje de un WhatsApp y si ni siquiera quieres manejar una carta, le puedes pedir al ChatGPT, hey, Te da mire, la estoy respuesta. sintiendo esto, me puedes ayudar a escribir esto y ¡boom! Ya está. Ujú. Entonces una desconexión total con el tiempo, con Mm, el darnos el tiempo de escribir, darnos el tiempo de sentir, darnos el tiempo y eso como no es productivo claro. y como mejor no estás perdiendo el tiempo, es como, para, es mi vida. O sea, yo, por suerte, tengo como la costumbre de escribir, de escribir, de escribir, porque me parece Sí, que ahí está nuestra energía. sí, Ese es el legado que también podemos dejar. Después todo sí. lo tecnológico y la velocidad es hermosa en ese sentido, porque nos brinda un montón de información, pero estamos conectados con pantallas. Ujú. Hoy Entonces, tienes muchísima para razón. mí es volver al ritual. Sí, sí, sí. A ver, voy a empezar un poquito por lo que hablaron de herida al inicio y después del qué hacer. Sí, definitivamente creo que la herida patriarcal, o sea, ha sido a todo el mundo, ¿no? Como dijiste, ella, ellos, ellas, ellis, todos, todes, pues nos ha impuesto el cómo debes ser, cómo debes comportarte, cómo debes pensar, estos roles, ¿no? Que se han llamado roles de género, ¿no? Y esto que ha hecho que nos ha quitado la libertad, de que cada quien sea en esencia quien desea ser, nos ha quitado la capacidad de elegir, ¿no? Es como cuando le pones a alguien pues sí, ¿cómo se llama esta cosa que te ponen en las piernas a los presos? No sé ni cómo se llama. Unas esposas, Sí. como Una esposa, pues al final del día es aquí tienes que estar, aquí te quedas y ¿qué hace? Eso con el tiempo te genera una llaga, te abre, ¿no? Te genera esta herida. Igual que esto nos ha generado una herida a nivel mental, a nivel emocional y a nivel vincular, porque nos han impedido ser, nos han dicho quédate aquí. Y tu alma, tu esencia, tu todo está restringido aquí. Entonces, eso nos ha herido muchísimo a todos, ¿no? Desde estas heridas, ¿no? Obviamente, cuando nos han dicho esto es, vienen algunas corrientes, como lo es la psicología, ¿no? La filosofía, que nos han hecho preguntarnos, ¿esto es de verdad?
Y esto es lo que trae las crisis, ¿no? Que a la palabra crisis yo siempre digo que la tenemos muy satanizada, pero la crisis de estas masculinidades y también de los feminismos es ideal porque es lo que nos permite cambiar y crecer. O sea, no hay crecimiento si no hay crisis, ¿no? Que es algo que con lo que yo he hecho las paces de las situaciones más duras de mi vida es de las que más he aprendido. Entonces, cada vez que se viene una crisis, digo, va a ser incómodo, va a doler, pero esto va a traer conocimiento, sabiduría, libertad, más yo, ¿no? Volver a mí en autenticidad. Entonces, creo que sí, una manera de sanar esta herida es empezar cambiando la mirada, ¿no? A estas crisis de las masculinidades, estas crisis entre hombres y mujeres, ¿no? Porque al final del día, como toda herida se regenera, pues nos permite regenerar una piel nueva, ¿no? Y en este caso, pues una manera de vivirnos y de vivir con otros nueva, que puede ser mucho más satisfactoria. Entonces, yo lo veo así por un lado, ¿no? Luego, por el otro lado, pues sí, tienes mucha razón, Sebas, creo que la herida, o sea, creo que, no sé si lo diría tal cual como lo dijiste de venimos a sufrir, pero creo que el sufrimiento sí es parte de la vida y que eso nos va a dar para el otro video, vas a ver. Este, y justo yo hablaba con mi psicóloga en mi última crisis y le decía, claro, es que ¿cuándo voy a sanar esta herida de abandono y de traición? O sea, ¿cuándo se me va a quitar? Yo pensé que ya se me había quitado, yo pensé que ya había sanado. Y me dijo, es que nunca se va a quitar. O sea, siempre va a estar ahí, solamente que vas a aprender a atravesarla y a vivirla y a cuidarte y a sanarte desde lugares más, más sencillos, ¿no? Menos complicados, menos enredados, ¿no? También vas a saber estar en la herida desde un lugar diferente, ¿no? Como escucharla sin como esta autoexigencia de ya no quiero sentir dolor, ¿no? De inmediatamente correr al placer, sino decir, no pasa nada, puedo estar aquí y sé cómo curarme mientras me siento mal, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y luego en el qué hacer, tengo mucha curiosidad de que me digas cómo se hace un mapa de autocuidado. Así, este es como, pero siento que eso da así para un video de muchas horas o para una asesoría contigo, Sebas. Sí, coincido en que la terapia es un privilegio que no es para todos. Quien se la pueda permitir, creo que es un espacio bien importante para como escuchar la historia de vida. Yo trabajo mucho con historia de vida, soy sistémica, pero integro muchas técnicas narrativas. Creo que la escritura es una autoescucha impresionante, pero que no necesariamente se tiene que estar en terapia para hacer como o sea, para utilizar las técnicas, ¿no? Pero creo que definitivamente comparto esto que independientemente de que alguien se pueda permitir la terapia o que desgraciadamente no pueda, la parte de socializar la herida es importantísima, porque no importa cuánto yo sane en lo individual, hay que ir también a sanar en lo vincular, en lo social, en comunidad, porque somos parte de y porque nos vinculamos todo el tiempo. Yo como sistémica veo todo como una relación no solo hombre-mujer, con familia, con amigos, con la cultura, ¿no? Nosotros como migrantes, con el país, también con el dinero, con las cosas tenemos también relaciones, ¿no? Entonces, definitivamente hay que socializar la herida y ahí me hace total conexión esto que decían de pues hacer estos círculos, ¿no? Hablabas de fuego, me imaginaba una fogata en donde la gente comparte, lo importante que son luego estos retiros, ¿no? Los retiros, si bien muchas veces se va al silencio, pero una de las partes más ricas luego es como estos lugares en donde nos compartimos, ¿no? Esta parte de hacer tribu. Y también creo que, no sé, pensaba, me vino también mientras te escuchaba, bueno, los escuchaba los dos, como que si bien las mujeres sí nos sentamos mucho como a compartir la emoción y qué sentí, qué pensé y tal y bla, que a veces se vuelve excesivo y un autoanálisis, no demasiado fuerte. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo que una vez uno de mis exes, como que se sorprendía mucho de que cuando yo hablaba con sus amigos me contaban cosas mega íntimas, ¿no? Y yo de repente mucho como en el pensar que también ellos lo habían compartido, yo decía, sí, porque fulanito no sé qué, pero ya. Y me decía, ¿cómo sabes eso? Es que a mí no me ha contado. Es que como, y yo le decía, ¿de qué se sientan a hablar cuando están juntos? Y me dice, es que no hablamos. O hablamos de food, de cerveza, o sea, tomamos unas cervezas, hablamos de tontería, nos enseñamos memes. Y yo decía, qué importante es que los hombres sí, tengan estos espacios de la cerveza, el fútbol, lo que tú quieras, pero también tengan espacios para sentarse a hablar de ellos, porque creo que es muy fácil hablar de todo lo externo, pero es incómodo hablar de lo de nosotras, ¿no? O de nosotros. Y las mujeres, si bien lo hacemos más, pero yo, por ejemplo, tengo, rapidísimo ya,
tengo un grupo que amo y atesoro, que le llamamos Sense, y nos juntamos una vez al mes a hacer una actividad que cada una trae, esa que trae la actividad hace de comer, y es como este círculo en el que nos juntamos a compartirnos y a abrirnos con una temática y con un propósito diferente, ¿no? Y es muy bonito. Ese es mi ejemplo de uno de estos círculos, ¿no? Si bien con las amigas sí, nos sentamos y decimos, a ver, venga, vamos a hablar de relaciones, de tal, bla, pero a veces hay que fomentar estos círculos o estos espacios, decir, ¿por qué no una vez al mes nos sentamos a hablar de lo más complejo del mes, ¿no? De lo más difícil que hemos atravesado en la área que sea, ¿no? Nosotros hombres en este julio que acaba de pasar, ¿no? O sea, la necesidad de, y pues obviamente a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces esto del legado masculino me parece una joya de joyas, así que felicidades y qué bonito. Perdón, hablé muchísimo. Y ahora sí. No, yo creo que siento que me parece que podemos dar un lindo cierre. Creo que hemos tomado muchos temas y me parece que me quedo con la resonancia de poder justamente compartir en red con migrantes y sobre todo con un tema que me parece que es sumamente necesario hablar y que, como te digo, o sea, para mí lo fundamental es de qué manera estamos construyendo nuestro mapa. Eso me parece que es fundamental, porque es necesario en un montón de sentidos eh, y ver la calidad de vínculos que queremos tener como a nuestro alrededor y de ahí nosotros poder ir como sumando a más y más, ¿no? O sea, es como tal cual, testigos de Jehová, tocando la puerta y diciendo, bueno, acá estamos, escúchennos, porque esto es una verdad en el sentido de que es por experiencia y porque es lindo poder saber que tengo un amigo como Richie y decirle, mira, Richie, me mandé una cagada o la verdad estoy en esta, estoy sintiendo esto, ¿qué pasa? O sea, y poder tener una mirada más fresca, poder tener una, como un par en el cual tú también te puedas sentir como acompañado, es como nada, no tiene precio en ese sentido. Entonces, poder tener como eso es genial porque nuestra relación no está mediada por, bueno, nos vamos a tomar y vamos a, que sí, un montón de veces lo hicimos, pero en esta cotidianidad nueva o en esta forma nueva que queremos construir es, bueno, las emociones y las verdades las decimos sobrios. Y lo que nos duele, nos acompañamos sobrios, ¿no? Qué Para bonito. sentir, ¿no? Así que Para que no se muchas nos gracias por la olvide, invitación. para que no se nos ¿Cómo? olvide. Sobrios para que no se nos olvide, para que lo recordemos. Mm. Total, total. Así que bueno, muchas gracias, Irene. Yo me quedo con esa linda sensación de poder co-crear entre familia migrante. Mira, ya somos familia. Sí. Y nada, encantado ahí cuando quieras seguimos con el tema de la muerte y, obviamente No, también no te te puedo escapas. asesorar Yo con el tema ahora de te, los mapas ahora de te meto cuidado. en mi agenda seguro, sí o sí, y los meto. Ahora van a ver lo que les voy a pedir. Ricardo, Porfa. Me encanta que, bueno, justamente este es el propósito de conectarnos y agradecerle a Yaeli que nos conectó también como otras personas que están ahí justamente pendientes y convocadas por este tema y ver cómo vamos entrelazando la red que bueno, que somos muchos, seguro que también somos varias personas que estamos así como con ganas de generar espacios. Y por eso legado masculino, como que me viene como de cierre decir eso, creemos los espacios, nosotros, Sebas y yo queremos, venimos hace tiempo con esta propuesta y pues estarán muy bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas quienes quieran explorar e investigar todo este tema de las masculinidades y eso, hacerlo desde diferentes enfoques, ¿no? Desde lo familiar, de investigar tu familia, de entrar ahí en contacto con todos esos temas que a veces te cuesta hablar, el tema de los consumos problemáticos, que es algo por lo que vienen muchos varones, pero eso, de tener el espacio para charlar, para conversar, para estar en contacto con el otro, así sea de manera virtual, ¿no? Hermoso también las propuestas que podamos hacer presenciales pero también aprovechando que nos podemos encontrar de manera virtual, inclusive con esta identidad migrante de diferentes partes del mundo y poner nuestras masculinidades ahí en contacto, digamos, pues nos va a permitir como tener una imagen grande del mundo también, ¿no? De cómo es que atravesamos todo este tema en diferentes contextos y por qué
interesante se repite, ¿no? Estos patrones, así sea yo estando en Colombia, Sebas en Ecuador, o yo estando en España, o en Argentina, o en Japón, ¿sabes? Hay algo ahí que nos convoca y Me que, bueno, concretamente, legado masculino viene como a traer esos espacios. Así que los que quieran, después vos Sí, nos en la compartís. descripción del video va a estar la información de los dos en individual para que los contacten. Entiendo que el legado masculino es un trabajo que se hace tanto en individual, grupal, online y también cuando es posible presencial, ¿no? Como trabajar con tópicos de masculinidad, masculinidades, ¿no? Y me encanta también que haya este enfoque online porque si bien lo dijeron, también creo que cuando se migra, ¿no? Pues empezamos a cuestionar cosas que normalizábamos y esto da justo para redefinir las masculinidades desde un lugar más amplio, ¿no? Desde la amplitud que da la diversidad cultural. Entonces, eso es una riqueza impresionante y también un shock bastante impresionante también, ¿no? Me encanta, chicos, lo pongo todo en información y como soy muy pushy, perdón, aquí sí voy a dejar salir esta parte de energía masculina mía. Este, vamos a sacar el tema de la parte 2. Vamos a hacer el stop, pero Vamos a hacer el... así me voy a Perfecto, asegurar, porque es que yo me quedo con me una encanta. semana. Vamos, Sebas, que vos sos el Sebas, de la Sebas buena tiene un... mano y voy a volver a hacer lo mismo, Sebas, amigo, tú me dices, A ver. para acá en el mío. Yo te dije, stop, stop, stop. ¿Esto? Bueno, vínculos sexoafectivos. Me encanta, o sea, sí, por favor. Así que bueno, ya tenemos con el cual empezamos. Volvemos a hacer la dinámica de juego, que quiero decirte que me cae como anilla al dedo porque justo, pues desde esta hiperautonomía que generé, pues mucho de lo que voy sanando es el control, es la rigidez, es el yo llevar la batuta. Entonces cuando, o sea, fue tan rico cuando llegaste y dije, me dejo, esto es un lugar en donde sigo sanando mi confianza en el otro, mi confianza en los hombres, en recibir, ¿no? Que alguien diga, traigo esta propuesta, qué rico. Así que gracias a los dos, me voy con muchísimas ideas, con muchísima también visión que para mí es importante, no solo como terapeuta que acompaña a otras mujeres sanando su visión de hombres, también a hombres, pero también para mí personalmente. Estas conversaciones también son sanadoras para mí. Es muy rico ver hombres como ustedes en esta deconstrucción, en esta reflexión, así que muchas gracias. Si bien estoy rodeada de hombres bien bonitos, deconstruyéndose, mi hermano, mis amigos, y eso, por eso ya me he quitado el todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. Hay hombres que están deconstruyéndose, ojalá sean cada vez más. Pero de verdad, qué rico platicar con ustedes. Estoy deseando que salga este video, que les escuchen hombres y mujeres y deseando la parte 2 que Ricardo te voy a pedir agenda, Sebas también, y lo hacemos prontito, que no pase mucho porque además salió el tema que yo más quiero. Me encanta, a nosotros también nos encantan esos temas. Ese tema en Perfecto. particular también. Perfecto. ¿Algo que quieran decir, Ricardo y Sebas, antes de cerrar? ¿Algo más sobre sus proyectos que quieran mencionar independientemente de que yo ponga toda la información que me van a compartir? Eh, amigo. No, de mi parte nada. Bienvenidos a Crea Salud, que justamente es este espacio de diagnóstico y de crear justamente tus mapas y profundizar justamente más en este ámbito. Pero no mucho más, yo creo que es suficiente con lo que hemos dicho y que ya cada uno resonará también con cómo quiera sentir y seguir como generando estas propuestas con nosotros en el legado masculino. Así que muchas gracias, Irene. Gracias, Richie, también y nos vemos entonces en la próxima, muy pronto. Sí, Claro que sí. sí. Y yo decir, mi amigo no se hace tanta propaganda, pero por favor visiten la página Crea Salud, que es el proyecto de Sebas, que hay un montón de propuestas, además, o sea, que es un abordaje de la salud muy integral. Está también el proyecto de Georgie, ¿no? Están diferentes otros proyectos que van a otros enfoques de la salud, que también a los hombres, a los varones nos sirve. Entonces, le hago propaganda al proyecto de Sebas Acrea para que lo visiten también, que es muy interesante, que aborden temas que me parecen fundamentales, que los hombres podamos tener un acompañamiento, ya sea personalizado o en lo colectivo, ¿no? O en grupo,
Bueno, está Sebas ahí, muy atento, es un gran escuchador, una persona con una paz profunda que está muy interesante que eso, que visiten su proyecto. Yo soy muy orgulloso de tener un amigo y un compañero como él y me siento muy encantado por sus cosas, las cosas que hace. Entonces, por ahí va a quedar la información. Después está el mío, que es la perceptiva donde eso, hablo de salud mental desde diferentes perspectivas, no solamente con el tema de las masculinidades, que es algo que me convoca mucho, sino también desde el tema de la política, el tema del arte, desde otros enfoques también. Así que subo contenido en la perceptiva. Además, también soy terapeuta y acompaño procesos clínicos, ¿no? Como psicólogo, quien quiera consultar, porque sea lo que sea que le convoque por tener un espacio de cuidado, bienvenido sea. Me encanta chicos, de verdad. Pues ya le ponemos fecha a la parte 2 con temas asazo que iniciamos. Pongo toda esa información y les mando un gran abrazo hasta Argentina. Cómete un alfajor de maicena por mí, por favor, qué rico. Y hasta Mallorquita, qué rico. Vete a la playa, que yo estoy en el calor aquí de Sevilla. Cuídense mucho. Pero Un abrazo, nos chicos. vemos. Bye. Chao, chao.